Había una empresa que en su mejor momento vendía más kits de maquetas plásticas que cualquier otra compañía en todo el hemisferio occidental. No en su país, en todo el hemisferio. Y en 1956, más del 80% de los niños americanos construían maquetas. La mayoría de esos kits venían del mismo lugar, una fábrica en Venice, California, una fábrica que ya no existe. Los moldes fueron embalados en cajas de madera y cargados en camiones en 1986. El nombre todavía aparece en las cajas, pero las cajas salen de Alemania. Y el día que todo terminó oficialmente, ese nombre, ese legado de décadas, ese símbolo de infancia para millones de personas, se vendió por $3.900.000, menos que el precio de una casa en el barrio donde se construyó la fábrica. Esta es la historia de cómo se construye un imperio con plástico sobrante y maquinaria usada, y de cómo se destruye lentamente una decisión a la vez. Louis H. Glaser no era un hombre de juguetes. Ese detalle importa más de lo que parece. Era 1943. Estados Unidos llevaba 2 años en guerra y el sur de California estaba experimentando algo extraño, una sobreabundancia industrial. Las fábricas que habían producido equipamiento militar a toda velocidad estaban dejando atrás materiales que nadie sabía qué hacer con ellos. Plástico en bruto. Maquinaria de segunda mano que los grandes contratos ya no necesitaban. Para alguien que supiera leer esa situación, era una oportunidad que no se repetiría. Glaser la leyó. Fundó una empresa de moldeo plástico en Venice, llamada Precision Specialties. Sus primeros contratos no tenían nada de glamoroso. Piezas para lavadoras pequeñas, componentes industriales, el tipo de trabajo que paga las cuentas pero no construye leyendas. Lo que sí construía era algo más valioso en ese momento: experiencia. Glaser aprendió a pensar en términos de tolerancias, tiempos de ciclo y costo por unidad de resina de poliestireno. Entendía la materia prima mejor que nadie en su industria. Sus primeros intentos de producto fueron conjuntos de trenes a escala H o en proporción 1:87. Locomotoras, vagones de carga, estaciones de pasajeros, edificios agrícolas. El tipo de cosa que se colocaba en la vitrina de una tienda de 5 y 10 centavos y se vendía por calderilla. Los trenes se movieron, no lo suficientemente rápido. Glaser era un fabricante por contrato que por accidente hacía juguetes, no un hombre de juguetes que por accidente tenía máquinas. Esa distinción, que parece sutil, lo separaba de entender algo fundamental, que hacía que un niño entrara a una Woolworths y extendiera la mano hacia una caja en lugar de otra. Estaba a punto de aprenderlo. Le puso un nombre nuevo a la marca. La llamó Revell. Según algunos relatos, una adaptación de la palabra francesa réveil, que significa despertar. Si eso era intencional o apócrifo ya no importa. Lo que importa es que el nombre tenía algo que los trenes a escala todavía no habían encontrado: una promesa latente. El problema era que Glaser todavía no sabía exactamente qué prometía. La respuesta llegó desde el otro lado del Atlántico, de la manera más inesperada. En 1950, 2 diseñadores de juguetes ingleses llamados Gowland se acercaron con una propuesta. Habían desarrollado una serie de autos en miniatura de época, réplicas cuidadosas de vehículos clásicos a escala 1:32. El problema era que en Gran Bretaña los autos habían fracasado. Las ventas fueron pobres. El mercado no respondió. Los Gowland necesitaban un comprador para los derechos y una segunda oportunidad en un mercado diferente. Glaser calculó. Los autos eran pequeños, baratos de producir y cabían en la palma de una mano. Los podía poner en Woolworths a 69 centavos la pieza. No era una apuesta enorme. La hizo. Lo que pasó después no estaba en ningún cálculo. El primer lote se agotó. El segundo también. El tercero. 4 series en total. 30 autos en miniatura de época que desaparecían de los estantes antes de que los empleados terminaran de reponerlos. Niños que volvían con sus padres a buscar el siguiente modelo. Padres que compraban sin pensarlo 2 veces porque 69 centavos no requería ninguna conversación en el camino a casa. Glaser observó lo que estaba pasando y entendió algo que muchos empresarios nunca terminan de comprender del todo. El éxito real no es una señal para diversificarse, es una señal para concentrarse. Tomó una decisión que en ese momento debió parecer casi absurda. Miró todo lo que producía Revell, los trenes, los trabajos de moldeo por contrato, los juguetes misceláneos, y eliminó todo lo que no fuera un kit de ensamblaje plástico. Todo. Para 1952, Revell era una sola cosa: una fábrica, una categoría, una apuesta total. El primer kit que salió de esa apuesta no fue otro auto. Fue el USS Missouri, una réplica a escala 1:535 del acorazado, donde Japón firmó la rendición en 1945.
Revell lo empacó en una caja larga y delgada y lo distribuyó en mostradores de hobby por todo el país. Luego vinieron 3 aviones militares en rápida sucesión: el F-94C Starfire, el F-7U Cutlass, el F-9F Cougar, cada uno con una base de globo terráqueo de plástico para exhibición en escritorio. Un pequeño pedestal que convertía la habitación de cualquier niño en una pista de aterrizaje imaginaria. En Chicago, una empresa llamada Monogram Models lo notó. Monogram llevaba desde 1945 fabricando kits de madera de balsa de aviones y barcos de guerra. Eran el primer nombre en el modelismo americano, la referencia que todos los demás miraban cuando querían saber qué se vendía y qué no. Habían construido su reputación ladrillo a ladrillo durante casi una década y no estaban dispuestos a ceder su espacio en los estantes sin pelear. Cuando Revell empezó a comerse su mercado con plástico, Monogram reaccionó rápido. Lanzó un auto de carreras de plástico de color rojo brillante llamado el Racer y abandonó la balsa para siempre. No fue una transición gradual, fue una decisión quirúrgica. Monogram entendió que el futuro del modelismo era el plástico y que quedarse en la balsa era quedarse en el pasado. Había comenzado una guerra y duraría 30 años. Revell lanzaba un jet. Monogram respondía con un bombardero. Revell lanzaba una serie de barcos. Monogram contestaba con un destructor. Revell fichaba a un diseñador cultural y sacaba un kit con actitud. Monogram buscaba a alguien más extraño y respondía con algo que nadie había visto antes. La carrera armamentista se desarrollaba en tiendas de hobby y en cadenas de 5 y 10 centavos de costa a costa, y los únicos que salían ganando eran los niños que no podían decidir qué caja tomar primero. Lo que pocos entendían desde fuera era que esa rivalidad no estaba destruyendo a ninguna de las dos empresas, las estaba haciendo mejores. La competencia obligaba a Revell a invertir más en detalle, más en investigación, más en el tipo de precisión que diferenciaba un kit que se vendía una vez del kit que un niño recomendaba a todos sus amigos, y obligaba a Monogram a hacer lo mismo. Era una espiral ascendente disfrazada de guerra comercial. Para 1955, Revell introdujo su logo característico, una letra S amarilla dentro de un óvalo rojo estampado en cada extremo de caja. Los coleccionistas llaman a este periodo la Edad Dorada. Las ilustraciones de las cajas de esa época, pintadas a mano con aviones relucientes y buques de guerra en plena maniobra, se intercambian hoy como si fueran grabados de arte, y en cierto sentido lo son. Esas pinturas no eran decoración, eran promesas. Un chico de 14 años parado en el pasillo de una Woolworths estaba mirando el objeto terminado que podía construir con sus propias manos si tenía paciencia y 69 centavos. Revell no estaba vendiendo un juguete. Estaba vendiendo la versión futura de ti mismo que terminaba algo. Estaba vendiendo la satisfacción de abrir una caja llena de piezas grises sin forma aparente y convertirlas, con tiempo y cuidado, en algo que merecía estar en un estante. Glaser lo entendía mejor que nadie en su industria. Empujaba a sus ingenieros a invertir miles de horas en un solo molde porque sabía que un niño que abría la caja y encontraba un ajuste impreciso o un detalle borroso nunca abriría una segunda. La precisión no era un atributo del producto, era el producto. Todo lo demás era empaque. Esa obsesión estaba a punto de meterlo en el mejor problema de su vida. Dentro de la planta de Venice, los ingenieros de Glaser podían pasar hasta 7,000 horas investigando, probando y tallando un solo molde. Trabajaban a partir de planos técnicos, manuales de especificaciones y fotografías. Cuando los planos no estaban disponibles, medían el objeto real. La meta era fidelidad a una escala que la mayoría de los adultos no podía apreciar a simple vista, empacada en una caja que un niño podía cargar desde una farmacia. Preciso hasta una milésima de pulgada era la promesa oficial de la empresa. Para la mayoría de los kits era marketing. Para el submarino de misiles Polaris de 1961, resultó ser un problema diplomático. El detalle de la sala de máquinas en el kit del USS George Washington era tan exacto que el vicealmirante Hyman G. Rickover, el padre del programa de submarinos nucleares de la Marina Americana, salió públicamente a quejarse. El New York Times lo publicó en primera plana con el titular: el almirante dice que los soviéticos aprendieron secretos de un juguete de $2 con 98 centavos. La cita de Rickover recorrió todos los servicios de noticias del país. Dijo que si él fuera ruso, estaría muy agradecido con Estados Unidos por su generosidad al proveer tal información por $2 con 98 centavos. Glaser podría haberse disculpado. Podría haber retirado el kit. Hizo exactamente lo contrario.
Envió a su departamento de relaciones públicas a lo que una crónica de la época describió como modo combate. Revell reencuadró la controversia completa como un aval. Si un almirante de la Marina estaba preocupado por la precisión debía ser real. Los kits siguieron enviándose. Las ventas subieron. Es el tipo de movimiento que solo funciona cuando el producto detrás de él es genuinamente bueno. Y el producto era genuinamente bueno. Para principios de los años 60, el catálogo de Revell incluía cientos de temas: aviones, barcos de guerra, cohetes, estaciones espaciales, autos de época, hot rods personalizados, misiles guiados, plantas de energía atómica, casas suburbanas. Si existía en el mundo físico y un niño podía querer construirlo, Revell tenía un kit. Glazer había demostrado que la precisión vendía. Ahora estaba a punto de demostrar que la personalidad podía vender incluso más rápido. A principios de los 60, Glazer firmó un acuerdo de licencia con un diseñador de autos personalizados llamado Ed Roth. Roth no era un hombre corporativo. Era un artista autodidacta de Beverly Hills que pintaba monstruos con aerógrafo en hot rods y se hacía llamar Big Daddy. Su creación más famosa era el Rat Fink, un roedor verde de ojos saltones y baboso, concebido explícitamente como el anti-Mickey Mouse, una figura que no pedía permiso, que no intentaba caerle bien a nadie, y que por eso exactamente le caía bien a todos los niños que estaban cansados de que los personajes de juguetes fueran siempre pulcros y obedientes. Revell pagaba a Roth 1 centavo por cada kit vendido bajo su nombre. En 1963, eso sumó $32,000. No era una fortuna, pero era una señal clara de cuántos kits se estaban moviendo. El Surfite, un auto de playa de un solo asiento con una tabla de surf donde debería ir el asiento del copiloto, apareció en la película Beach Blanket Bingo. El Rat Fink terminó en camisetas en todos los patios de escuela de América. Roth le dio a Revell algo que nunca había tenido: una personalidad que vivía fuera de la caja, que existía en la cultura antes de que alguien abriera el empaque. Monogram respondió contratando al diseñador Tom Daniel, cuyo Lil Coffin, un coche de espectáculo completo con un esqueleto de plástico al volante, se convirtió en uno de sus kits más vendidos de todos los tiempos. La rivalidad se afiló hasta convertirse en algo que parecía una competencia por ver quién podía ser más extraño y más detallado al mismo tiempo. Cada empresa hacía mejor a la otra en el proceso. Era una guerra que, paradójicamente, era buena para todos los que participaban en ella. Glazer veía oportunidades en todas partes. En 1965, TT5 adquirió terrenos en International Raceway y abrió una instalación de pistas de slot cars de Revell en Los Ángeles, con 17,000 pies cuadrados y 6 configuraciones de pista diferentes. Los clientes comerciales podían encargar pistas del tamaño de una habitación fabricadas por Revell por hasta $8,000. El boom del slot car colapsó en 2 años. Demasiados competidores, muy poca permanencia. El problema con las tendencias es que se parecen exactamente a las oportunidades hasta el momento en que dejan de serlo. Revell había apostado por una moda en lugar de por una base sólida, y la moda se evaporó sin aviso. Fue la primera vez que Glazer malinterpretó el mercado, una advertencia que llegó demasiado temprano para tomarse en serio, y demasiado tarde para cambiar los hábitos que la habían producido. Y mientras esa apuesta fallida se desinflaba en Los Ángeles, algo completamente diferente estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, en un lugar que Glazer controlaba cada vez menos de lo que creía. En 1956, en el mismo año en que más del 80% de los niños americanos construían maquetas, Revell Glazer había fundado una subsidiaria en Alemania llamada Revell Plastics GmbH. La primera oficina fue en Bielefeld. En menos de un año, las operaciones se trasladaron a la ciudad vecina de Bunde, a un edificio que anteriormente había fabricado cigarros. Durante 15 años, la operación continuó. La operación alemana no hizo más que importar y revender kits diseñados en Venice. Era una sucursal de distribución, no un fabricante, un puesto avanzado que nadie en California consideraba estratégicamente importante. Una línea más en el balance, no una apuesta. Entonces, en 1971, el equipo de Bunde desarrolló su primer producto original propio, una motocicleta BMW R75/5 a escala 1:8, diseñada en Alemania, fabricada en Alemania, vendida bajo el nombre Revell, pero concebida sin ninguna participación de California. No fue un gran anuncio, no hubo celebración corporativa. Fue simplemente lo que ocurre cuando una operación a la que se le da suficiente autonomía decide que puede hacer más que distribuir. La subsidiaria siguió construyendo.
Durante los años 70, Revell Alemania adquirió moldes de fabricantes británicos quebrados, expandió su red de distribución hacia Europa del Este y desarrolló su propio pipeline de investigación y diseño. Para mediados de los 80, Bunde tenía su propio departamento de diseño, su propia planta de producción y su propia línea de productos que operaba fuera del control directo de Bennis. El hijo se estaba convirtiendo en el padre, y el padre se estaba quedando sin tiempo. De regreso en California, el hobby estaba contrayéndose. El Atari 2600 llegó en 1977. La televisión por cable multiplicó los canales que competían por la atención de un adolescente. La generación de niños que había construido maquetas Revell en los años 50 estaba criando hijos que preferían las pantallas a los moldes de plástico. Las tardes se estaban yendo y Glaser sabía leer una tabla de ventas, pero había algo más profundo que los números no terminaban de capturar. El modelismo no era solo un pasatiempo, era un rito de iniciación silencioso. Era la primera vez que muchos niños completaban algo difícil por su cuenta, sin que nadie les dijera exactamente qué hacer a cada paso. Ese valor no desapareció porque llegó el Atari. Desapareció porque nadie en las oficinas corporativas que fueron comprando Revell una tras otra entendía que ese era el producto real. Pensaban que vendían plástico. Glaser sabía que vendía paciencia, y cuando Glaser dejó de estar, esa comprensión se fue con él. Alrededor de 1980, Revell fue adquirida por General Duchouet, un conglomerado francés de juguetes también conocido como CGI. La lógica era la expansión europea. Revell tenía la marca, CGI tenía la distribución continental. Juntos, sobre el papel, tenían sentido. Sobre el papel fue donde se quedó. CGI cargaba su propia deuda. La adquisición no estabilizó a ninguna de las dos empresas. Para 1983, Revell fue vendida de nuevo. 2 dueños en 3 años y nada que mostrar excepto un balance que se veía peor que antes. La imagen más amplia era difícil de ignorar. El mercado americano de kits de maquetas se contraía año tras año. Las tiendas de hobby cerraban en todo el país. La base de clientes envejecía y no se estaba renovando. Monogram, el rival más antiguo de Revell, sangraba de la misma herida. Una firma de inversión de Nueva York notó que 2 empresas que luchaban en la misma industria encogida podían fusionarse en una sola empresa que luchara un poco menos. En 1986, Odyssey Partners de Nueva York compró Revell. Ese mismo año ya había comprado Monogram Models de Morton Grove, Illinois. El plan era simple: fusionar las dos, mantener una fábrica, cerrar la otra. Mantuvieron la planta de Monogram en Des Plaines. Los moldes que los ingenieros de Glaser habían pasado 7,000 horas tallando fueron extraídos de las prensas de Bennis, embalados en cajas, cargados en camiones y conducidos 3,000 kilómetros al este hasta Illinois. La máquina se detuvo. El edificio se vació. Revell conservó su nombre en la caja porque el reconocimiento mundial lo exigía. La identidad de Monogram fue absorbida por la marca que había pasado 3 décadas intentando superar. El rival ganó el inmueble. El perdedor se quedó con el logotipo. La nueva empresa estableció su sede en Northbrook, Illinois. Bennis había terminado. El capítulo californiano del modelismo americano había cerrado. 43 años de fabricación en un solo edificio, clausurados por una firma cuyas oficinas estaban a 3 zonas horarias de distancia. La fábrica de Glaser era ahora el espacio de piso de otra persona. Lo que vino después es una secuencia que no necesita comentario para contar su historia. En 1994, Revell Monogram fue adquirida por Hallmark Cards, absorbida dentro de su división Binney y Smith. La empresa que fabricaba los crayones Crayola ahora era dueña de la empresa que fabricaba los kits del Spitfire. No había ninguna lógica operativa detrás de esa combinación. Era simplemente lo que ocurre cuando una marca fuerte queda atrapada dentro de un portafolio corporativo que no sabe exactamente qué hacer con ella, pero tampoco quiere soltarla. En septiembre de 2001, Binney y Smith vendió Revell Monogram a Alpha International de Cedar Rapids, Iowa. Alpha estaba especializada en coleccionables de fundición a presión. Aproximadamente un año después, Alpha vendió a Gearbox Toys, también de Cedar Rapids, 2 dueños en 12 meses. El mismo código postal. Una marca que había definido la infancia de millones de americanos, pasando de mano en mano como un activo financiero que nadie sabía exactamente cómo valorar ni cómo hacer crecer. En mayo de 2007, Hobbico Inc. adquirió la marca. Hobbico era una empresa de hobby con propiedad de sus empleados, con sede en Illinois y aproximadamente 850 empleados en todo el mundo.
A diferencia de los dueños anteriores, Hobbico al menos entendía la industria en la que operaba. En 2012 también adquirió Revell Alemania, reuniendo ambas mitades de la marca bajo un mismo techo corporativo por primera vez en años. Por un momento pareció estabilidad, pero Hobbico cargaba demasiadas marcas. Axial, Arma, Estes, Tower, Hobbies. Revell era una línea más entre docenas. Los márgenes en la industria del hobby eran delgados y se adelgazaban más cada año. El mercado de control remoto estaba cambiando de dirección. El mercado de kits de maquetas seguía su contracción lenta y constante. El techo aguantó 6 años. Luego no aguantó. El 10 de enero de 2018, Hobbico presentó su solicitud de protección por quiebra bajo el capítulo 11 en un tribunal de Delaware. Revell Incorporated apareció en la lista de deudores junto a Estes Rockets, Tower Hobbies y Great Plains Manufacturing. El 13 de abril, Revell USA cesó todas sus operaciones. La producción se detuvo. Los envíos de kits ya empacados fueron frenados a mitad de camino. Cajas selladas, etiquetadas y listas para los estantes de las tiendas de hobby se quedaron sobre paletas en almacenes, esperando un destino que nunca llegaría. Ese mismo día, un grupo alemán de inversión llamado Quantum Capital Partners ganó los derechos sobre Revell con una oferta de $3.900.000. $3.900.000 por las marcas registradas, los moldes, los activos seleccionados, por el nombre que había introducido a toda una generación de niños americanos a la satisfacción de construir algo con sus propias manos, por 75 años de historia industrial, de guerras de catálogos, de escándalos convertidos en publicidad, de ingenieros que pasaban 7,000 horas en un solo molde porque creían que la precisión era una forma de respeto hacia el niño que abriría esa caja. Todo eso, $3.900.000. En julio, el caso se convirtió de capítulo 11 a capítulo 7, liquidación total. Una publicación en Facebook de un minorista de hobby sirvió como lo más cercano a un obituario que tuvo este final. La publicación decía que era un momento triste para la comunidad del modelismo y que Revell USA había cerrado sus puertas. Revell todavía existe. Los kits todavía se envían. Los sábados, la planta de Bunde en Daimlerstraße abre sus puertas para un outlet de fábrica donde los clientes pueden comprar artículos descontinuados y stock de segunda calidad con descuento. Kits de Star Wars junto a reediciones del acorazado Bismarck y puzzles tridimensionales. Revell USA existe como una operación de almacén y una pequeña oficina de marketing. Su función es importar kits de Alemania y distribuirlos a distribuidores regionales. Toda la propiedad, todo el desarrollo de productos, toda la toma de decisiones ocurre en Bunde. La empresa que inventó los kits americanos de maquetas plásticas es hoy, estructuralmente, una marca de importación alemana con una dirección postal americana. Muchas de las herramientas de moldes originales americanas de los años 50 y 60 han sido reedicionadas, retrabajadas o dispersadas. Algunas viven en Europa del Este, algunas en fábricas contratistas en China. Los originales de Venice, los que los ingenieros de Glaser tallaron a mano a lo largo de 7,000 horas, están dispersos por una cadena de suministro que abarca 3 continentes. El acero recuerda la forma, no recuerda la dirección. Esto no es solo la historia de una empresa que quebró. Es algo más específico y más incómodo que eso. Una marca no es una empresa. El nombre Revell sobrevivió 7 cambios de propietario. La empresa que le dio significado a ese nombre no sobrevivió el primero. Cada nuevo dueño sostuvo el nombre con un poco menos de convicción que el anterior. Como si todos supieran en algún rincón que lo que tenían entre manos era un símbolo, no una operación. Y un símbolo sin operación es solo nostalgia con logotipo. Un nombre en una caja vale exactamente lo que alguien está dispuesto a pagar por él en un tribunal de quiebras, en este caso, $3.900.000. Una subsidiaria recuerda lo que una empresa matriz olvida. Revell Alemania comenzó como una importadora que operaba desde una fábrica de cigarros en una ciudad que la mayoría de americanos no podría ubicar en un mapa. Hoy es dueña de toda la marca. El hijo al que se le dio autonomía sobrevivió al padre que lo dio por sentado. Lo que construyes en los márgenes puede sobrevivir a lo que construyes en el centro, especialmente cuando el centro deja de creer en lo que hace. Y los hobbies no mueren, emigran. El mercado americano de kits de maquetas no colapsó porque la gente dejara de construir, colapsó porque las empresas que los servían dejaron de invertir, dejaron de entender qué vendían, dejaron de comportarse como si les importara lo que había dentro de la caja, además del margen por unidad. El hobby se fue a donde estaba el compromiso. Se fue a Bunde. Lou Glaser empezó con plástico sobrante y maquinaria usada en un taller de Venice.
construyendo algo que un niño podía sostener con ambas manos por 69 centavos. No vendía juguetes. Vendía la primera vez que alguien termina algo difícil solo. Vendía las horas en una mesa de cocina cubierta con periódico, el olor del cemento de poliestireno, la paciencia acumulada pieza a pieza hasta que algo que no era nada se convertía en algo que merecía estar en un estante. 80 años después, la empresa que fundó todavía pone su nombre en la caja. La caja solo sale de un país diferente ahora.